esta ocasión quiero cerrar la temática que hemos tenido acerca de nuestros enemigos espirituales, acerca del ataque que el enemigo tiene hacia nosotros. Hemos hablado acerca del mundo, cómo nos ataca. Hemos hablado acerca de la carne, que es nuestro principal enemigo, que son nuestros propios deseos. Hemos hablado del enemigo como Satanás, sus huestes espirituales de maldad, que también opera. Pero también hablamos del periodo de prueba, donde Dios permite algo, pero Satanás nos ataca y nos tienta. Entonces ahí hay dos elementos importantes a considerar. Habíamos estudiado sobre la primera etapa de pruebas que vinieron sobre Job y cómo él las superó. Vimos que Satanás no estaba conforme, ¿verdad? Y pide una prueba mayor para el justo Job. Hablamos de que Job era justo, pero no porque era perfecto, sino porque era alguien que buscaba de Dios y se apartaba del mal. Hoy vamos a hablar acerca del segundo periodo de prueba que viene sobre la vida de Job. ¿Y qué nos enseña eso a nosotros? ¿Qué tal si oramos? Padre eterno, en esta mañana preciosa, Señor, queremos agradecerte por permitirnos alabarte y glorificarte con todo nuestro corazón. Pero también queremos, Señor, pedir la guía de tu Espíritu Santo para predicar tu santa palabra, para que tu Espíritu Santo acomode, Señor, lo espiritual a cada corazón, que tú puedas hablarnos, que tú puedas retarnos, que tú puedas tocarnos. Y si alguno de nosotros está pasando alguna situación difícil o está por pasar, que hoy reciba la fortaleza que solamente tú puedes dar. En el nombre de Jesús. Amén. Job, a pesar de la prueba o la ola de pruebas que había recibido, donde Satanás le quita sus hijos y le quita todo lo que tiene, Job, a pesar de eso, se postró ante Dios y adoró. Se postró y alabó al Señor en medio de todo. Hizo duelo, pero adoró aún perdiéndolo todo. Aprendemos de él un hombre que, aunque no entendía lo que estaba sucediendo, decidió, en vez de quejarse, adorar a Dios. Pero ahí no termina la historia. El versículo 1 del capítulo 2, vamos al capítulo 2 de Job, versículo 1, nos dice que aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová. Estamos en la adoración celestial y Satanás vino también entre ellos presentándose delante de Jehová. Y dijo Jehová a Satanás, lo mismo que había dicho en el capítulo 1, ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová y dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. O sea, ¿de dónde venía Satanás? ¿De andar por ahí? ¿De darle vueltas al planeta? ¿De observar el comportamiento del ser humano? Pero principalmente de observar el comportamiento de Job. Y se presenta delante de Dios, como habíamos estudiado, para acusar a Job. En la primera ocasión le dijo, él te teme, no te teme de balde, le has guardado a él y todo lo que tiene, lo has protegido, has bendecido sus manos. Quita esa bendición y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y bueno, no le salió, porque Job mantuvo su integridad y Job adoró a Dios en medio de todo lo que estaba sufriendo. Y en esa ocasión les puse a ver qué sería perder en un solo día, no en un transcurso de años, en un solo día, todo lo que tenía. En un solo día. Noticia tras noticia. Pero Job
se postró y adoró a Dios. Entonces Satanás, no contento con eso, sube a la presencia de Dios y en esta ocasión vuelve de nuevo a intentar una audiencia con el Padre y dice en el verso 3, Jehová a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Lo mismo que dijo anteriormente: varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y aquí le agrega algo: y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa. ¿Ok? Aquí vemos que Dios dio el permiso, pero Satanás ejecutó ese permiso. Y él dice: no lo has considerado, sigue recto, sigue temeroso de Dios, sigue apartado del mal, aún está reteniendo su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él. Por supuesto, a Dios no se le escapa nada. Dios lo permitió con un propósito, y Dios sabía que Job podía enfrentar la prueba. Dios, como vimos, no va a permitir sobre nosotros una tentación que no podamos soportar, sino con la prueba también nos da la salida, dice el texto bíblico. Así que él sabía la capacidad de él. Si usted está pasando por una situación difícil, no piense: ¿por qué Dios solamente a mí me permite estas cosas tan duras? Véalo desde otro punto de vista. Usted está pasando por eso porque usted tiene la capacidad para poder enfrentarlo, porque Dios le ha dado la capacidad para poder soportarlo, porque Él no va a poner algo que no podamos resolver. Él no va a poner algo que nosotros no podamos enfrentar. Aunque usted le sienta difícil, es porque usted tiene la capacidad en Dios, por supuesto, para poder soportarlo. Así que Job sigue siendo recto, como dice acá, ¿verdad? Pero apartado del mal, aunque ya ahora no es que, no es próspero. Y no importa, lo vuelvo a recalcar, no siempre la persona que no es próspera significa que esté mal con Dios. Sé que eso se predica en otras iglesias, que alguien espiritual va a tener su billetera llena, va a ser próspero, y ese es el tema de algunos lugares. Pero aquí, en la cultura judía, ese era el pensamiento también. Y cuando alguien sufría, no se ponían a pensar de que, no entendían que Satanás existía, no entendían que había alguien que hacía el mal, no comprendían eso, sino que inmediatamente decían: Dios te está castigando. Algo mal ha hecho esa persona. Y esa era la teología de esa época. Y hasta en el tiempo de Jesús así pensaban. Y hoy en día se ha popularizado con la teología de la prosperidad de ciertos canales de televisión cristiana y de ciertas radios y de ciertos predicadores que hay en internet, donde te dicen que si pasas una prueba es porque estás mal. Si pasas una dificultad es porque algo malo hay en tu vida. Y hemos estudiado aquí en otros años que hay ocasiones que sí he hecho algo malo y tengo consecuencias por lo que hago. Pero hay otras ocasiones que aunque haga lo bueno y me porte muy bien, vienen situaciones difíciles. ¿Quién puede saber por qué le vienen las situaciones difíciles? ¿El pastor? Yo puedo calcular, pero no. Usted mismo. Usted sabe si Dios lo está corrigiendo o si es un ataque de Satanás. Usted lo sabe. Ahora, perdió su prosperidad, perdió todo, pero no perdió su actitud de adoración. Qué interesante que cuando nosotros pasamos por pruebas y situaciones difíciles, nuestro espíritu adorador se pierde. Ya no levantamos las manos, ya no buscamos del Señor, ya no me congrego porque tengo un problema. En cambio, Job nos da una lección. Podríamos poner a Jesús, pero podríamos decir: no, Jesús es Dios, entonces no cuenta. Pero tenemos aquí a Job, un ser humano que a pesar de lo que está viviendo, sigue fiel a Dios y adora a Dios en medio de la circunstancia. Pero hermanos, Satanás no se queda contento, hermanos.
Mire, él trabaja a tiempo completo para destruir al ser humano. Y si es creyente, con más razón. Él no descansa, él busca la manera de destruirte a ti, tu familia, tus planes, tu vida, tu iglesia, tu ministerio, la manera de destruirte. Job permanece fiel, pero podemos nosotros entender que en medio de todo habían situaciones de ataque aquí. Perdón, ok, acá. Satanás otra vez acusa a Job de que es un interesado. Vea el verso 4. Respondiendo Satanás dijo a Jehová: piel por piel. Es un dicho. Todo lo que el hombre tiene dará por su vida. O sea, el ser humano, mientras no lo toques a él, no hay problema. Pero si le tocas la piel, le tocas la salud, va a dar lo que sea. Y bueno, hay personas que hacen pacto por el diablo cuando están enfermos. Hay personas que buscan brujería cuando están enfermos. Y quiero decirle que suena muy raro lo que voy a decir, pero yo he conocido personas que cuando están en una iglesia y no están como muy bien, y Dios no los ha sanado, y Dios no ha hecho lo que ellos querían, se van a donde el brujo para ver si el brujo le contesta. Conocidos. Si Dios no me ayuda, que el diablo me ayude. Pero alguien me tiene que ayudar. Tenemos que esperar en Dios. Solamente en Dios debe ser puesta nuestra esperanza. Amados, Dios permite la prueba. Dice en el verso 5: pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne. Qué malo, ¿ah? Y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Lo vuelve a intentar. Usted pasa por una prueba y de repente la superé, ¿verdad? Hermano, le tengo noticias que en algún momento vendrá otra. Sea dentro de unos meses, sea dentro de un año, sea dentro de 20 años, pero en algún momento él va a intentar otra cosa. No pude con él con esto, voy con otra cosa. Y va a buscar. Entonces esa vida, hermano, de jardín de rosas que creen algunos, ¿verdad? Donde todo es felicidad porque estoy en Cristo, sí, estamos gozosos, estamos alegres, pero estamos en una guerra. Y en una guerra, como vimos espiritualmente, hay batallas. Y hay batallas que ganamos y hay otras donde nos golpean, pero nos volvemos a levantar. Si usted no lo sabía, como les dije, usted está en una batalla. Usted está en una guerra espiritual. Y si no toma el bando que le corresponde, va a recibir golpe. Si no ora, si no busca de Dios, va a recibir golpe. Satanás otra vez le acusa y le pide su salud. Pero vemos el poder de Dios aún en medio de la prueba. Ve aquí, Dios permite la prueba, pero con una limitante. En el capítulo 1, ¿cuál era la limitación? No lo toques. Puedes tocar, quitarle todo, pero no toques su vida. O sea, no toques su cuerpo, no toques su salud. Y acá, como ya no encuentra otra, dice, bueno, permíteme tocarle la piel, permíteme que se enferme, permíteme que él pase por una situación de enfermedad. Y dice Dios, está bien, pero guárdale la vida, que no muera. Vea que Satanás a veces, hermano, él es un ser poderoso, sí es cierto, pero no tiene más poder que nuestro Dios. Y aunque él quiera destruirnos, Dios le dice, no lo tocas, y no nos toca. Y Dios le dice, bueno, le quitas esto, pero lo demás no, y él tiene que obedecer a Dios. ¿Me entiende? Lo tiene que obedecer aunque no le guste. No tiene otra, lo obedece. Y aquí probablemente él quería matarlo, quería eliminarlo por completo, pero Dios no se lo permitió. ¿Cuántas cosas tal vez nos han podido suceder? Y si les preguntara a ustedes,
historias tal vez me podrían contar de cómo Dios les guardó en X circunstancia, en X situación, donde tal vez ya estaría, hermanos, dicen en Panamá, pateando el balde, ya estaría muerto, o colgando las tenis, dicen en otro lado, pero aquí está. Y ha sido porque el Señor así le ha placido, porque Él protege nuestras vidas, porque Él protege nuestro ser. He aquí Él está en tu mano, pero guarda su vida. Y entonces empezamos la segunda prueba, hermanos, que va a ser más dura para Job, porque ya no es ver perder a su familia, sino que ahora la va a sentir en su cuerpo. Entonces salió Satanás, según el versículo 7, de la presencia de Dios. Yo me imagino así, frotándose las manitos, qué buena oportunidad tengo. Y dice que hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Pudo haber sido una lepra. La cosa es que todo el cuerpo estaba lleno de llagas. Y hay pasajes aquí mismo en Job, que no tengo el tiempo de profundizar, donde él dice que podía ver sus huesos, los huecos que se le estaba haciendo. Y que se rascaba, como ya no tenía nada, ni sirviente ni nada, se rascaba, y más o menos lo va a decir, con un tiesto, con un pedazo de vasija, de tinaja, de barro, para quitarse la sensación, el dolor que él sentía. Todo el cuerpo estaba lleno de esa enfermedad, y dice sarna maligna, o sea que era algo que se reproducía, era algo cancerígeno probablemente, por esa palabrita que está ahí. Maligna. Qué triste verlo en el verso 8. Tomaba Job un tiesto, que es lo que le estoy diciendo, un pedazo de vasija, para rascarse con él. Un hombre que tenía riquezas, que tenía empleados, ni tenía quien lo rascara. Preste atención a eso. Y estaba en medio de la ceniza. Y en el tiempo ese, ceniza, ¿qué era? Dolor. En ese tiempo, cuando ellos hacían luto, se colocaban ceniza, y él se tiró ahí en medio de la ceniza, sino que está diciendo que estoy de duelo por toda la pérdida que había tenido. Y él sigue todavía con situaciones duras y difíciles. Qué terrible. Le leo el verso 9, que no lo había terminado. Entonces le dijo su mujer: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios. ¿Y qué dice al final? Y muérete. Conversando con el hermano Cristian, ¿verdad? Me dio una pista muy interesante. No debemos olvidar que esta mujer también perdió todo. Perdió sus hijos, ¿verdad? Perdió la riqueza que tenía su esposo, la comodidad que tenía, y en un sentido ve a su esposo sufrir. No la voy a justificar, porque pudo apoyarlo. Pero en el momento de dolor, cuando no tenemos una vida espiritual fuerte, nuestros consejos son bien malos. Y la manera que podemos apoyar a la persona, o sea, no vamos a apoyar a nuestro cónyuge, a nuestros hijos, a nuestros familiares. Así que esta mujer probablemente dice: si tú maldices a Dios, te termina de matar, y aquí termina la cosa. De paras, como dicen por ahí una secta, para de sufrir. ¿Verdad? Para de sufrir. Así que maldice a Dios y muérete. ¿Qué buscaba Satanás? Recuerde en el capítulo 1, que Job maldijera a Dios. Así que esta frase que le vino a la cabeza a esta mujer, ¿quién se la inspiró? ¿Quién se la susurró? Porque está aconsejando lo mismo que Satanás está buscando desde el capítulo 1, que maldija a Dios, y dice que no lo hizo, sino que adoró. Y ahora le está aconsejando su mujer, que tal vez era lo único que le había quedado, su único familiar, le está aconsejando que maldiga a Dios, y eso puede ser una presión psicológica para que lo haga.
Satanás puede usar aún a nuestra propia familia para tentarnos, o a nuestros amigos, o a personas que nosotros diríamos jamás pensaría de. Sí. Y utilizó a su esposa acá. Vuelva a recordar el contexto, ella está sufriendo también. Ella también está padeciendo dolor. Y ella no, probablemente, la Biblia solo nos dice que Job era justo, no nos dice que su esposa ni sus hijos. El justo era Job. Así que a la hora de la hora, hermanos, el diablo va a utilizar a los débiles que hay a nuestro alrededor para tentarnos. Y bueno, ¿qué responde Job? Que eso es lo que nos interesa aquí, ¿verdad? Job reacciona correctamente en este versículo, en el versículo 10, y le dice: como suele hablar cualquiera de las mujeres fatua has hablado. Como suele hablar una mujer que no conoce de Dios, como suele hablar a alguien que no conoce del Señor, que recibiremos de Dios el bien nada más, y el mal no lo recibiremos. O sea, solamente en las cosas buenas vamos a estar con Dios, y cuando las cosas estén mal no. Y esta frase es muy importante, ¿verdad? En todo esto no pecó Job, ¿con qué? Ajá. ¿Qué quería Satanás? Que él maldijera. No lo hizo. Y exhorta a la mujer. De ahí no sabemos qué pasó con ella más. Pensemos que se convirtió, que se arrepintió, que se murió, no sé, no dice nada el texto bíblico. Si usted lo encuentra bien, pero no nos dice más nada. Sí, ahorita llegamos allá. Bueno, hermanos, la historia no termina ahí, sino que se dan cuenta de su desgracia unos amigos y lo visitan. Como cuando usted no quiere que lo visiten, pero lo visitan, ¿verdad? Cuando no hay nada en la casa y le caen de paracaídas, ¿verdad? Usted dice: tengo que resolver esto. O sea, él está en ruina. Qué contento se iba a tener a gente ahí. Entonces lo visitaron. No hay ni para el café. No sé si le dijo: ¿trajiste bollo de pan? Como hacen en Costa Rica: pongo el café, tú traes el pan, ¿verdad? Trae el queso crema y se distribuyen todo. Ellos aparecieron, 3 amigos, y dan los nombres: Elifaz temanita, son de distintos lugares, de distintas regiones árabes; Bildad suita, Sofar namitita, ahí es tica, no. Luego que oyeron todo el mal que le había sobrevenido, y vinieron cada uno de su lugar, pues habían convenido de venir juntos, vea qué bonito, para condolerse de él. ¿Y para qué? Consolarle. Tenían un buen objetivo. Vamos a donde su amigo Job y vamos a consolarle. Hasta ahí vamos bien. Lo visitaron, se identificaron con su dolor, alzaron los ojos, dice la escritura, y de lejos no lo conocieron. O sea, lo vieron tal vez flaquito, pelón, no sé, lo vieron enfermo y este es Job. No lo reconocían y lloraron a gritos. Era su amigo. Lloraron por su amigo. Lloraron por él, nos dice acá la escritura. Y cada uno de ellos, símbolo de dolor, que rasgó sus vestiduras. Probablemente tenían otra por ahí, ¿verdad? Pero rasgaron su vestidura, rasgaron el manto, y cada uno de ellos esparcieron polvo sobre su cabeza. O sea, nos unimos a tu dolor, lo que significa. Porque a veces decimos, cuando alguien pierde a alguien: lo siento mucho. Tengo cuidado con esa frase, hermanos. Realmente lo sentimos. Usted no sabe cuánto oigo cada discurso. Yo sí escucho lo que dice la gente en los funerales y demás. Yo siento tanto lo que estás viviendo, lo que estás pasando, es como si fuera a mí. Termina el café y se va a ver novelas y televisión. La otra persona sigue en su dolor, ¿verdad? Decimos cosas que a veces no tienen mucho sentido, pero ellos se quedaron ahí. Cuando hay una pérdida, ¿qué pasa? Bueno, la gente termina hasta el funeral, ¿verdad? Todo el mundo se va. La persona queda con su dolor y su pérdida. Y bueno, ellos hicieron lo contrario. Se quedaron con él varios días ahí. 7 días por lo menos se quedaron ahí. Y dice el verso 13
¿qué hicieron ellos o qué no hicieron? ¿No pronunciaron qué? ¿Para qué palabras? ¿Qué le iban a decir a Job? Lo siento mucho. Job, quién sabe, les tiraba ahí el tiesto a ellos. ¿Qué podían decir? Nada. Pero hicieron lo que debemos de hacer cuando alguien está sufriendo: estar a la par. No digan nada. A veces es mejor no decir nada. A veces, mira, lo siento mucho. Si alguien está quejándose y llorando, no llores. Che, que no somos humanos. No digas eso, que Dios te va a castigar. ¿Por qué Dios permite eso? Y la gente, no digas eso. Lo callan. Deje que se desahogue la persona. Deje que llore, deje que tenga su dolor, deja que tenga su luto, y cuando se calme tal vez puedes animarle. Pero a veces nos metemos ahí. Ellos se quedaron a la par, alrededor de él, viéndolo llorar, viéndolo sufrir, viéndolo quejarse. La presencia a veces es más importante que las palabras. Hacer acto de presencia, estar con la persona, más que un montón de discursos que podemos dar, huecos que al final la persona le entra por un lado y le sale por el otro. Si usted puede dar palabra, no estoy diciendo que no dé palabra, pero lo mejor que pudieron hacer es acompañarlo, estar con él, y se quedaron callados. Hasta ahí fueron amigos sabios. Hasta ahí fueron amigos sabios. Hermanos, dije que Job no maldijo, ¿verdad? No maldijo a Dios, no le hizo caso a la señora. Hay gente que dice aquí, en los varones dicen, hágale caso a la señora, ¿verdad? Aquí no había que hacerle caso. No le hicieron caso. Y nos dice acá que Job entonces se queja. ¿Cómo? Sí, se queja. Del capítulo 3 nos dice que Job se quejó. Maldijo el día, verso 1 al verso 3. Maldijo el día en que nació. Oiga, dijo que se eliminara ese día. Algunos dicen que es los días que faltan en febrero, que él pidió que desaparecieran, ¿verdad? Elimina todo esto, ese día de la historia. Job comienza a decir algunas cosas muy tristes. Capítulo 3, versículo 1. Después de esto abrió Job su boca, maldijo su día y exclamó y dijo: perezca el día en que yo nací. Ya sabe el tema de febrero. Y la noche en que se dijo varón es concebido. Sea aquel día sombrío, y aquí es más poética la escritura, y no cuide de él Dios, el Dios desde arriba, ni claridad sobre él resplandezca. Vámonos al 10. Por cuanto no cerró las puertas del vientre, o sea, donde él estaba, donde yo estaba, ni escondió de mis ojos la miseria, ¿por qué no morí yo en la matriz? ¿O expiré al salir del vientre? ¿Por qué me recibieron las rodillas y aquellos pechos que mamé? ¿Verdad? O mamase. Pues ahora estaría yo muerto y reposaría, dormiría y tendría descanso. ¿Qué pidió? No haber nacido. Está pidiendo la muerte. Mejor no hubiera nacido. ¿Para qué sufrir lo que yo estoy sufriendo? Usted dirá, ¡qué bárbaro! Recuerde lo que él está viviendo. No tiene hijos. Murieron todos, sus 7 hijos. Perdió sus empresas. Y perdió su salud. ¿Para qué vivir? Dice él. No maldijo a Dios, pero sí se quejó. A veces se nos olvida este pedazo. Sí se quejó. La gente dice, no, Job no se quejó. No, él no maldijo a Dios. En la primera no atribuyó a Dios falta de propósito. Algún propósito tiene, pero él se quejó y pidió la muerte.
en otras palabras. Está bajo una presión increíble, está bajo dolor, está bajo sufrimiento. ¿Qué no decimos cuando tenemos dolor? ¿Qué no decimos cuando estamos sufriendo, cuando pasamos por una situación difícil y dura, cuando no vemos salida? ¿Qué decimos? Oiga, ¿y quiénes oyen lo que él está diciendo? ¿Quiénes están a la par? Sus amigos, que vinieron de lejos, que vinieron a apoyarle, que vinieron a estar con él. Check en la primera etapa. Pero en esta, cuando lo oyen a él quejarse, cuando lo oyen decir esas palabras tan duras, usted puede seguir leyendo todo este capítulo, comienzan entonces a criticarlo. Capítulo 4, hermanos. En el capítulo 4 nos dice que entonces respondió Elifaz, que era como el líder del grupo, temanita, y dijo: si probáremos a hablarte, te será molesto, pero ¿quién podrá detener las palabras? He aquí, vea, tú que enseñabas a muchos y fortalecías las manos de los débiles, al que tropezaba enderezaban tus palabras y esforzaba las rodillas de los que caían. Mas ahora que el mal ha venido sobre ti, te desalientas, y cuando ha llegado hasta ti te turbas. Suena como muy sabio, pero ellos no están en la situación de él. Dice: ahora que te vino el mal, estás turbado. Ahora que te vinieron cosas malas, tú que enseñabas a otros que debían fortalecerse, ahora tú estás también quejándote. 6, ¿no es tu temor tu confianza? ¿No es tu esperanza la integridad de tus caminos? Pero yo quiero que vea el 7. Todavía eso ahí lo podemos aceptar. Digamos que es un consejo. Pero el 7, recapacita ahora. ¿Qué inocente se ha perdido? Ojo con eso. ¿Y en dónde han sido destruidos los rectos? ¿Qué quiere decir eso? No hay persona buena que pase por momentos difíciles. Teología de la prosperidad. ¿Qué recto se pierde? ¿Qué persona inocente le pasa situaciones difíciles? Es lo que le está queriendo decir. O sea, en otras palabras, y en todos los demás discursos dicen lo mismo y le dan a entender: tienes un pecado oculto. Hay algo que no está bien. Hay algo que no ya estás haciendo bien. Nadie perfecto le pasa esas cosas. Nadie que hace lo bueno le pasa esas cosas. ¿Y sabe cuál es el problema de este tipo de pensamientos cuando a la iglesia no se le enseña que vamos a pasar por pruebas, que vamos a pasar por momentos difíciles, que vamos a tener lucha? Si yo solo le enseño la victoria y solo le enseño los momentos donde estamos arriba, y cuando viene la prueba usted entra en confusión. ¿Qué es esto? A mí no me explicaron esto. ¿Será que soy hijo de Dios? ¿Será que soy salvo? Si estoy haciendo todo bien. Y la culpa de que se pierda esas personas es el del que enseñó mal la doctrina. Hermanos, las pruebas existen y en algún momento, yo espero que nunca, pero en algún momento tendrá que pasar por una, por lo menos por una en la vida. Lo comienzan a cuestionar, le dicen que tenía algo oculto, pero yo quiero que vea el verso 13, que casi la gente no le pone cuidado. Yo sé que el tema es como poético, entonces cuesta captar. Este hombre, Elifaz, comienza a argumentar bajo una experiencia espiritual que tiene. En el verso 13, vea lo que dice: en mis imaginaciones de visiones nocturnas, o sea, en la noche tuve una visión, cuando el sueño cae sobre los hombres, me sobrevino un espanto y un temblor que estremeció todos mis huesos, y al pasar, le está contando a Job, un espíritu por delante de mí hizo que se erizara el pelo de mi cuerpo.
se paró delante de mis ojos depende de su versión, va a decir un fantasma, cuyo rostro yo no conocí. Estamos en el capítulo 4, versículo 16. Y quedó, cuyo rostro yo no conocí, y oí que decía, o sea, quedito. ¿Será el hombre más, oiga lo que le dice ese espíritu, ¿verdad? ¿Será el hombre más justo que Dios? ¿Será el hombre más limpio que el que lo hizo? He aquí en sus siervos no confía. Oiga, que Dios no confía en sus siervos, le dijo ese espíritu, ¿verdad? ¿Qué más? Y notó necedad en los ángeles, o sea, notó error en los ángeles. ¿Cuánto más en los que habitan en casa de barro? O sea, en los humanos, cuyos cimientos están en el polvo y que serán quebrantados por la polilla. Y ahí sigue hablando. Ese espíritu le está diciendo, yo tuve una experiencia, Job. Me visitó un espíritu y ese espíritu me dijo que Dios no confía en sus siervos y que ni confía en sus propios ángeles y que les encontró error a sus ángeles, o sea, los ángeles caídos. ¿Qué espíritu usted cree le habló a este hombre? ¿Un ángel? Es un demonio o el mismo diablo. Y le está diciendo y lo está preparando para que le dé consejo al otro. O sea, mira, Dios no cuida a sus siervos. Dios ni a sus ángeles, y en sus ángeles confía. Y eso es lo que le está diciendo. O sea, algún error debes de tener, porque en cualquier errorcito que tengas, Dios te castiga. No castigó a los ángeles, Satanás mismo. ¿Cuántas veces cuando a alguien le pasa, yo sé que en esta iglesia no, hermanos, pero cuando a alguien le pasa cosas difíciles, salen algunos diciendo, yo lo sabía, yo lo sentía, ya yo tenía el espíritu de sospecha, sospechómetro le llamo, yo sospechaba y sentía el pecado y por eso le pasó esto. Y salen algunos ahí con sus experiencias, y no niego que Dios hable, no me malinterprete, pero yo no puedo juzgar a una persona por una experiencia. Ve el caso de este. Esa experiencia aquí no venía de Dios, y ellos eran sabios del oriente, y no venía de Dios. Era para que siguieran martirizando a Job, siguieran atormentando a Job, sus propios amigos. Bueno, Job sigue quejándose, hermanos, y aquí podría seguir quejándome con Job. Job se sigue quejando en los otros capítulos, y ahí se queja, los otros le contestan y le dan a entender, tú estás mal, por algo te vino eso, y ahí va todo este tipo de conversación entre ellos. Es como un diálogo ahí. Todos esos capítulos de discusión de él con sus amigos, y a veces molesta con ellos. Para eso vinieron, para eso están aquí. Qué gran consuelo me están dando, y comienza él a discutir con ellos. Tal vez ellos tenían buena intención, como cuando nosotros tenemos buena intención, pero no le hemos consultado a Dios qué está sucediendo. Cuando nosotros hacemos cosas negativas, tal vez con buena intención. Yo no dudo que ellos tenían buena intención. Llegaron a consolarlo, pero la conversación se salió de control y terminaron juzgándolo en vez de apoyarlo. Capítulo 38, hermanos. Le dejo todo lo demás para usted. Una buena lectura en su casa. Capítulo 38. Dios decide presentarse a Job. Verso 1. Entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo, ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? ¿Dónde está el que está hablando necedades? A ver, ¿dónde se encuentra? Yo imagino a Job aquí, ¿verdad? ¿Dónde está el que está hablando tontería? ¿Dónde se encuentra?
Vea cómo le dice, ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora cíñete como varón tus lomos, o sea, amárrate los pantalones, yo te preguntaré y tú me contestarás. Está Dios aquí un poquito, el tono, ¿verdad? Por cómo está hablando Job. No está enojado con él, pero sí necesita corregirlo. En medio de la prueba cometemos muchos errores y decimos muchas cosas que no son correctas. No maldijo a Dios, pero su actitud no estuvo bien. Y Dios lo confronta. Job tiene un encuentro con Dios. Perdón. A ver si es que... Okay. Job tiene un encuentro con Dios. Él hablaba de Dios, pero nunca había tenido un encuentro con Dios. El verso, ahí le dice los límites en el verso 2, 3. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas si lo sabes? ¿Quién extendió sobre ella el cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Y ahí va, diciéndole de la naturaleza y de un montón de cosas. ¿Sabes cómo funciona esto? ¿Sabes cómo funciona lo otro? ¿Sabes cómo suceden las cosas en el mundo? No, ¿verdad? ¿Qué le quiere decir? No sabes nada. Nunca le reveló Dios a Job que había un ser que se llamaba Satanás que quería destruirlo. Solo le dijo, no sabes nada. A nosotros sí nos lo reveló, que lo estamos leyendo. Nosotros no tenemos tanta excusa como Job, que no sabía. Él creía que solo Dios determinaba todo y que el mal también venía de parte de Dios. Él no sabía que había un ser maligno que quería dañarlo. Usted y yo sí lo sabemos. Usted sabe que hay un enemigo. ¿Por qué le echamos la culpa a Dios de todo? Y entonces, hermano, le muestra a él su necedad, sus errores, sus equivocaciones. Capítulo 40, versículo 1. Además respondió Jehová a Job y dijo, ¿es sabiduría contender con el Omnipotente? El que disputa con Dios responda a esto. ¿Es sabio discutir conmigo? Aquí quiero definir algo. No siempre Dios nos va a decir el porqué de las cosas. No se lo dijo a Job. Él murió y no se dio cuenta el porqué. No veo un texto donde le diga y le revele lo que está pasando. Solo dice, no sabes nada, no contiendas conmigo. Hay cosas que pasan en nuestra vida que no vas a saber el por qué. Y todos nos gustan los por qué. Pero sí puedes saber el para qué. El propósito de Dios. El por qué, muchas van a quedar en el misterio de Dios y en la mente de Dios. Si fue Satanás que te pidió, si Dios lo permitió, no lo sabremos a ciencia cierta. Si Él me está corrigiendo, si está trabajando, hay momentos que no vamos a saber. Ahora, ¿qué pasa con Job? ¿Usted cree que Job se atrevió a decirle a Dios, sí, cuéntame? Capítulo 42, vamos al 42, ya casi terminamos esta parte. En el 42 ya le toca a Job hablar, ya Dios le dijo y le dijo y le dijo. En el 42, exacto, respondió Job a Jehová y dijo, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Eso responde él. ¿Quién es el que oscurece el entendimiento, el consejo sin entendimiento? Pero había el otro verso que dice aquí en el 3. Yo hablaba, ¿qué cosa? Lo que no entendía. Cosas demasiadas maravillosas para mí que no comprendía. ¿Qué pasa con él? Él entonces viene a comprender sus limitaciones.
Yo le hablaba a la gente de Dios y le decía sigue adelante. Yo decía un montón de cosas, pero no sabía lo que estaba hablando, no lo había vivido. Cuando le decimos a otro, mira, eso es fácil, sal adelante, y usted no ha pasado por una prueba, usted no ha pasado por una situación difícil y nos atrevemos a decirle a los demás que eso es sencillo. Por favor, tenemos que tener cuidado. Y él, hasta que lo vive, dice, yo hablaba cosas que no comprendía. Yo decía cosas que no comprendía. Tal vez él entendía que Dios era un Dios de la riqueza, pero no podía comprender que Dios podía estar con un pobre, con alguien con enfermedad, con alguien que estaba pasando situaciones difíciles. Aquí él entendió y probablemente nunca más juzgó a alguien en una situación de necesidad. Aprendió de Dios. Hermanos, no es que tengamos que pasar todas las cosas que pasan los hermanos, pero tenemos que ser empáticos, ponernos en sus zapatos antes de abrir la boca, como los amigos, bien intencionados, pero que no comprendían lo que Job estaba viviendo. El verso 4 nos dice que él escucha la voz de Dios y dice, oye, te ruego y hablaré, te preguntaré, ¿y tú qué? Me enseñarás. Y un versículo muy conocido, el verso 5, nos muestra ese cambio de actitud. De oídas te había, mas ahora mis ojos. Conocía de Dios, hablaba de Dios, pero no lo había experimentado. ¿Y cuántos acá hablamos muchas cosas, leemos la Biblia, pero tal vez no hemos experimentado a Dios? No hemos tenido un encuentro real con Dios. No nos hemos encontrado con Él. Y cuando hay un encuentro con Dios no podemos salir igual. Tenemos que salir transformados. Y esto creo que era el propósito de Dios. Dios permitió que Job pasara por la prueba para hacerlo a él más sabio, para hacerle una persona con mayor conocimiento de Él, que él conociera a Dios en medio de la prueba, porque no es igual cuando todo va bien, cuando tú experimentas a Dios en medio de los problemas, cuando Dios te saca adelante, cuando Dios te sana, cuando Dios te libera, cuando hay un problema muy grande y clamas a Él y Él responde. Esa experiencia es diferente. Ahora te conozco, ahora sé que existes, ahora te he visto actuar, no es teoría, es vivencia. Lo he experimentado en mi vida. Y eso es lo que quiere Dios con nosotros, que experimentemos a Él su presencia, que lo conozcamos. Y aún en los momentos difíciles hay enseñanza, hermanos, para nosotros. Hay enseñanza para nuestra vida, hermano. En el verso 6, Él se arrepiente, dice, por tanto me aborrezco y me arrepiento, o sea, de lo que habló, en polvo y ceniza. ¿Había maldecido a Dios? No, pero estaba diciendo cosas ya incoherentes por la presión. Por la presión podemos tomar malas decisiones. Hermanos, ¿y qué pasó con los amigos, hermanos? ¿Qué pasó con ellos? En el versículo 7 nos dice la Escritura de que Dios los reprendió. Aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz, temanita, mi ira se encendió contra ti, contra tus dos compañeros, vea, porque no habéis hablado de mí lo recto, como mi siervo Job. O sea, no dieron buen consejo, no ayudaron a la situación, no lo apoyaron como debían. ¿Y qué les dice a ellos? Mira, pídanle a Job para que ore por ustedes, para que yo los perdone. Entonces había una actitud de orgullo de ellos hacia él. Nosotros estamos bien, tú estás en calamidad, había algo ahí oculto, y le dice, pídale a Job,
ahí, sarnoso y todo, que Él ore por ustedes para que yo los perdone a ustedes. Eso era una humillación. Y así lo hicieron. Así lo hicieron en el verso 9. Fueron pues, ahí está, Elifaz, Bildad, Zofar, e hicieron como Jehová les dijo, y Jehová aceptó la oración de Job. O sea, ellos no se portaron muy bien. Y aquí viene, hermanos, el cierre. Dios restaura a Job, pero vio que no lo restauró antes. Esto es muy interesante. Lo restauró después que oró por sus amigos. El versículo 10. Y quitó Jehová la aflicción de Job. ¿Cuándo? Léalo. ¿Cuándo se la quitó? Cuando él hubo orado por sus amigos. ¿Pero por qué? Oiga, si hay gente señalándote, criticándote, ¿no crees que hay resentimiento? Claro que sí. Cuando él oró por ellos, porque él también tenía que ceder, porque estaba molesto con la actitud de ellos, oró por ellos, pidió a Dios que los perdonara, y Dios los sana a él y los restaura. El perdón trae sanidad. El perdón trae liberación. Y debemos perdonar también a la gente que nos criticó durante la prueba, que nos señaló durante la dificultad, que no nos dio la mano, que nos criticó. También hay que perdonarlos para poder ser restaurado y sanado completamente. Cuando él hubo orado, entonces Dios lo comienza a bendecir. Y Dios usó a sus hermanos que no lo habían visitado quién sabe en cuánto tiempo. Se habían olvidado de él y aparecieron. A veces Dios permite que se olviden la gente y aparecen en los momentos más oportunos. No se habían acordado de él y ya después Dios los usó y aparecieron sus hermanos y sus amigos y cada uno llevó cosas para entregarle a él. Y él comenzó a recuperar su riqueza y más bien la duplicó, hermanos. Tuvo más. ¿Qué le dio? Le dio más hijos, le dio más hijas. Bueno, le dio la misma cantidad de hijos, pero dice que eran más bonitas. ¿Verdad? No sé si las otras no eran tan bonitas, pero dice que estas hijas eran las más bonitas de la tierra en ese momento, ¿verdad? Y le dio más años de vida, verso 16 y verso 17, y murió ancianito, pero yo me imagino que con buena fuerza, con energía, pudo ver sus generaciones también, sus nietos, bisnietos y demás. Eso también era bendición de Dios. Amados, 1 de Pedro 1:7 nos dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más precioso que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. La prueba nos purifica. Él era perfecto, pero tenía impurezas, como cualquier ser humano. Dios lo pasa por el fuego de la prueba, como se purifica el oro, para que brillara él más y fuera una persona mucho mejor. Al final, me imagino que se lo restregó a Satanás. Mira, Job, esto lo hizo más fuerte. Dice un dicho ahí, pero a veces lo aplican más: lo que no te daña, te hace más fuerte. Satanás también ataca la salud de las personas, hermanos. Dios pone límite a Satanás y protege nuestra vida. La presión nos puede llevar a quejarnos delante de Dios. Nunca olvidemos, nunca debemos alejarnos de Dios, nunca olvidemos a Dios. Y no pierda de vista esto, que en medio de la prueba nos resentimos con mucha gente. Debemos perdonar a los que nos abandonaron o juzgaron en la prueba. Hay que perdonar, hay que soltar eso. Como dice la Escritura en Santiago, para que seáis sanados. Si yo lo mantengo ahí, no voy a ser sanado. El que me lastimó, tengo que perdonarlo para poder seguir con mi vida.
para que Dios opere libertad en mí. No debemos quejarnos de Dios. No podemos conocer mejor a Dios si no es en medio de la prueba. Podemos equivocarnos al juzgar a alguien que sufre o está en una prueba. No olvide, debemos de apoyar a todo aquel que sufre. Dios puede restaurar al que sufre y levantarlo nuevamente para su gloria.